Y esto es... A medias, petroleros el día de hoy. Deberíamos tener Estamos una chola petroleros. petrolera. No, tengo. yo ando de negro, me vestí como el oro, ¿cómo se llama? El oro negro. Bueno, El oro negro. Con mi falda My Chemical Romance. Suscríbanse, denos like, denos una reseña en Spotify o donde sea que estén escuchando. Un comentario, coño. Ustedes Comentario. son increíbles. Gracias. Claro, Si ayuden ahí. dicen algo chimbo, elimino el comentario. No, hemos dejado comentarios críticos que no son ofensivos. Los que son Si son insultos, ofensivos, yo lo elimino y lo reporto. Sí. Por grosero. no insulten. Aquí no estamos insultando a nadie. Es verdad. Perdón por esta energía que les dije, pero me acordé de un comentario y me dio un poco de rabia. Ajá, pero muchas gracias por ver este episodio. Este episodio está muy divertido. Acabamos de tener la entrevista con José Ramón Morales Arilla. Él es economista. Y hablamos demasiado de petróleo. Doctor en políticas públicas, a.k.a. Arrecho. Es Su arrecho vaina. en petróleo. Conoce todo el tema muy de cerca. Y hablamos sobre eso principalmente. Y creo que lo vamos a ir editando a lo largo de este O sea, episodio. Sí, lo que me gustó del enfoque que él me dio es porque es economista y también estudió políticas públicas. Y yo ahorita estoy estudiando políticas públicas. Y me gusta Hace un porque- diplomado, ¿no? en el IESA. Eso. Entonces, me gusta porque él lo enfocó mucho como en cómo el Estado lo va a aplicar. O sea, tipo, viendo el Estado como si fuese, por ejemplo, una empresa. Para Exacto, que es tengan como ahí que- como el ejemplo. Y me gustó burda. Por eso ahorita vamos a poner las entrevistas, Sí. la entrevista que le hicimos. Porque partimos de las propuestas de los candidatos presidenciales. Que- O será precandidatos presidenciales. Precandidatos porque van a unas primarias. Vamos Porque a hacer son un- de la oposición. Podemos hacer un insight de las primarias. Un resumen. Sí. No de las primarias, sino que ahorita vemos un montón de políticos. Precandidatos. Precandidatos que dicen, yo me voy a lanzar para presidente. Y a mí me llama mucho la atención. Que es que siempre que hay una elección, ellos piensan que están en democracia. Ellos piensan que sus propuestas pueden ser aplicables cuando tienes un país que no es democrático, por no decir otra palabra, y al mismo tiempo tienes un Estado que yo no le quiero decir Estado fallido, porque Todavía no. yo no pienso que somos Estado fallido. Es un estado Optra. Es un... Que a ok, veces prende, a veces pero casi nunca. es algo así. Tenéis un Optra. El Estado es un Optra. O sea, es un Estado en decadencia, un Estado casi fallido. Un estado que se te apaga de vez en cuando, que se te daña la caja. que está chivo. O sea, que vos sabés si te montás en el Estado te va a dejar botado. No podés hacer muchas diligencias. Exacto. Estás ahí medio. Entonces, según esta definición politológica del estado Ajá. Optra, hay, Me gusta el estado hay pilotos, hay personas que quieren ser pilotos de ese estado Optra, Pensando que son... pensando que no, chicos, pero si yo le arreglo la caja y tú le dices, yo sé que ese tiene una fallita por Ese acá. tiene una fallita. Ellos piensan que Ese no está es solo la manejando, no sé qué carro arrecho por ahí. Ellos piensan que la cosa es diferente. Ellos piensan que el Estado es nuevo y lo sacaron del concesionario. Y tiene 1000 años en el taller. Stop it. ¿Cómo vas a hacer para sacarlo del taller? Eso es lo primero. Entonces, No pienses en manejarlo. tenemos a varios precandidatos que han propuesto, llámese democracia directa, llámese... Que me da risa la democracia directa. ¿Dónde leíste tú primer trimestre de Ciencias Políticas? Stop it. Claro, porque tú dices, ajá, en una sociedad de masas de 30 millones de personas, la democracia directa no existe. Yo O sea, quiero saber lo de dónde intentó- sacó la democracia directa. De los griegos, de donde... ¿Pero por qué lo pensaste ahorita? Claro, Eso no pero es que eso es lo que existe. intentó el chavismo. O sea, las misiones, darle plata directo a Sí, la pero gente. eso no es los consejos democracia comunales. directa. Claro, pero es lo que la democracia participativa O sea, tenéis... chavista. Sí, pero exacto. Pero cuando dice democracia directa, yo dije, coño, ¿será que abrió un librito de definiciones de ciencia política para ver qué es, papi? Claro, es como que no va a haber representantes. Sí, no Personas directamente representantes. con y los... Es como, ¿what? ¿Cómo? ¿Cómo no va a haber Eso representantes? no En una existe. sociedad de 30 millones de personas tiene que haber representantes. Bueno, pero basándonos en el hecho de que no En fin. sabe, también hicieron esta propuesta de... de mi barril. Yo te deposito los dineros del petróleo. Ajá, transferencias directas, que con eso hablamos con nuestro invitado más adelante. Y a mí me gustó mucho su take porque yo era una persona, o sea, ahorita todavía, pero fue como que, marico, eso es mentira, eso no lo vas a poder hacer nunca en tu vida. ¿Qué te pasa? Claro, porque ¿qué consiste la transferencia directa? En que el dinero que se gana del petróleo, de la venta del petróleo, ya, o sea, se extrae, se exporta, eso va a un fondo, como el fondo noruego, por ejemplo, que es el fondo de O el pensiones. saudí. Ajá. Ese fondo, la gente tiene cuentas de ahorro allí como forma de fideicomiso.
De manera que tú puedes acceder como venezolano, tienes derecho a tener una cuenta en este fondo donde tú sacas la plata del petróleo. Y tú dirás, ¿pero por qué si esa plata no te la has trabajado? Bueno, porque según la Constitución, los venezolanos somos dueños del petróleo. De Porque la el petróleo es de tierra. todos los venezolanos porque está en el subsuelo y por lo tanto El oro negro, como Ajá. dicen, como Entonces, me dijeron en primaria. podemos tener una discusión, digamos, moral de si esto nos lo merecemos o no solo porque nacimos en una tierra. Está bien. Mm. X, o sea, la podemos tener ahorita si queremos. Pero el punto es que esa es la propuesta de transferencia directa, porque en teoría, si el dinero no pasa por el Estado, digamos, si se lo bypassea, se puede bypassear la corrupción, porque si a ti el Estado te da una cuenta de ahorro y te deposita 40, 50, 60 dólares al mes, lo que te toque a ti per cápita por la producción de ese mes de petróleo, tú vas a tener que pagar impuestos por esa plata, por esos ingresos. Entonces ahí te va a doler un poco más. De eso hablamos con nuestro invitado. Nuestro más adelante. invitado. A mí o sea, cuando yo pensé en eso, a mí me dio risa en el sentido de que es como tú ves el funcionamiento de este Estado, del sistema político, porque vamos a suponer que hacemos la comparación que a todo el mundo le encanta hacer con Noruega, Ujú. y es como ya va, el sistema político es distinto. La Sí, relación que tiene la población con el Estado y el sistema político es distinto. O Y sea, no somos noruegos. y no somos noruegos y estamos, o sea, yo no sé cómo se les olvida el contexto, y vamos a mutear esta palabra, pero ¿cómo De la se palabra te por D. olvida? Claro. ¿Cómo se te olvida que el Estado no funciona así? De que Es- cómo le vas a vender a alguna persona que tú no tienes poder de cambiar en ese momento. Pero vas Yo a no un sé, lugar Es común. que es populista. O sea, es demagogia. Es Para de- no- exacto. de populista Pero no sé vas a si. un lugar común donde te voy a regalar la plata del petróleo, pero ya va. No es ¿Cuánto está regalar, porque tú la produciendo? pagas. Bueno, pero, pagas impuestos. pero ¿qué le llega a la gente? Si ahorita... Plata. Pero el Pero, ojo, mensaje es te lo voy a regalar. Hay varias propuestas y una de las que comenta nuestro invitado es la de Pedro Luis Rodríguez Sosa, que si quieren saber más, yo les voy a dejar aquí un video de una entrevista que yo le hice hace 4 años sobre su propuesta de transferencia directa, y él habla de que ese dinero solo se puede usar para salud o para educación, Ujú. para más nada. O sea, no es que tú vayas a poder hacer un mercado O sea, y makes sense. comprarte un whisky. O sea, tiene sentido esa propuesta. Porque ese es el diseño. Ahora, la propuesta, por ejemplo, de Leopoldo López, que la hizo hace tiempo en un libro que se llama Venezuela Energética con Gustavo Vaquero, Ajá. ¿Y cuál es la él propone propuesta? que sea salud, educación y vivienda. Ok. Entonces, esto no es primera vez que se propone. Esto se Siempre. está hablando desde hace más o menos una década, quizá un poquito más. Pero ¿Cómo el Estado tiene ingresos ahorita el por Estado eso? no puede hacer eso, es la broma. Porque hay otra cosa que lo dijo el invitado también, que me gustaría partir de ahí, es que, ok, muchas de las veces cuando tú llamas inversión o cuando quieres que el país desarrolle, porque eso es otra cosa, tú puedes ser rico en un momento porque te está entrando mucha plata, que Venezuela lo fue, y en algunos gobiernos sí invirtieron en infraestructura, que por eso tenemos las carreteras que tenemos, por eso ahí no vamos, we are not getting into that, no vamos a entrar ahí, pero sí se hizo cierta inversión. Pero cuando Claro. hubo ese boom gigante del petróleo, que ya sabemos bajo cuál presidente fue, Chávez, lo que se utilizó fue para proyectos sociales, pero no había una contraloría, porque él lo que hizo fue, No. presidente es igual a Estado, Un gobierno, Fonden. gobierno igual a Estado, Mira, y eso no es así. Él tenía un fondo que se llamaba el Fonden, que no recuerdo para qué, cuáles eran las siglas, pero él usó eso como su cartera, como su chequera. O sea, esa plata nadie la auditó, eso no se sabe No había contraloría de nada. de dónde salió plata para quién, ni cómo, ni cuándo. Y había Son- demasiada plata. Claro, porque él elaboraba el presupuesto de la nación con base en un barril de $55 Y estaba en 100 y y estaba en pico. 120. Entonces el remanente, el resto Se le lo entraba chupaba. al Fonden. Y eso lo manejaba él desde la presidencia a discreción. Es decir, aquí yo tengo más o menos unos 60.000 millones al año y yo lo gasto como yo quiera. Sabí que a mí no me gusta ver las cifras de cuánto entró al país porque me da rechera. Me da mucha rabia. Bueno, porque en es los últimos demasiada 20 plata. años ha entrado más de 1 millón de millones. O sea, hay algo que a mí Más no- de 1 trillón de esos O gringos. sea, es que yo creo que ni siquiera nuestra cabeza nos da para ver la cantidad de plata que entró al país y que se pudo haber invertido en un montón de políticas públicas Bueno. para que la gente tenga bienestar en su casa. Porque hay algo, aquí hay un ejemplo Yo te para puedo que... decir un ejemplo. Ajá. 1 millón de millones es 1 millón de millones más de lo que gana un comediante cuando prueba material.
Y yo pensando, y que coño, que 1 millón de millones, o sea, nada. No ganó un coño. Nada. Ajá, sigamos. Le pagan con Ajá. cerveza. Como a los egipcios cuando Y hacían con tequeñitos las pirámides. y con tequeñitos con salsa Y rosada. ni siquiera. Bueno, a mí me gusta Depende del local. a mí me gusta acompañar a Neisser cuando sé que me van a dar comida gratis. ¿Cuál es la proporción que tú quieres hacer? Yo quería dejarlo claro para el mundo. No, era porque, a ver, muchos de los países, cuando no tienen ingresos petroleros, o sea, esa cantidad de plata que el Estado no tiene que depender de la población para tener ingresos, sino Ujú. que viene porque es natural. Ok. Tú tienes una industria que está más o menos hecha y te llega plata. Las políticas públicas que tú puedes hacer son muchas más. O sea, tú puedes hacer carreteras, tú puedes hacer, no sé, infraestructura de telecomunicaciones, de agua, lo que sea, porque tú tienes ese capital como Estado. Pero hay muchos estados que no lo tienen y tienen que hacer como a unos concesiones con privados, tienen que venir inversionistas. Como era Venezuela en los años 20. Como era un con país Gómez. un país Cuando no tiene descubrió el ingresos, petróleo. cuando no hay ingresos. Entonces, es una oportunidad perdida porque hay muchos países, un ejemplo, Chile, por ejemplo, las autopistas que tienen Chile ahorita Son es privadas. porque vino el Estado y dijo, ok, mi economía está creciendo, pero no tengo la infraestructura, estoy perdiendo plata. Y dijeron, ok, vamos a hacer un esquema con un marco jurídico, vamos a hacer contrapesos con el Estado, vamos a hacer, o sea, hicieron todo un marco jurídico y lo integraron en los ministerios correspondientes para poder hacer la infraestructura. Y es como que qué bolas que ellos pensaron, gobierno, pensó como más como gobierno corporativo y dijo, coño, vamos a hacer esto porque necesito para mi país. Tenemos el otro lado, Claro, y se lo dieron a los privados, ¿no? Se lo dieron a los Entonces, privados. los privados fueron los que construyeron las autopistas. con un poquito, o sea, como una con Contraloría y gerencia y un poquito de dinero por parte del Estado, pero vamos a suponer, el Estado dio 20% y todo lo demás lo hicieron los privados. Y ahorita Claro, las son como autopistas se las cobran. empresas mixtas. Sí, es prácticamente. Pero cuando ves el caso de Venezuela, tienes un boom, o sea, muchísima plata entrando y tienes un gobierno que poco a poco se fue convirtiendo en menos democrático, tienes menos contraloría, tienes y le vendes a las personas, yo te regalo esa plata, papi, yo puedo hacer todo. Ujú. Y pues no te pusiste a pensar, ok, ¿en dónde pudiste invertir antes? Entonces le vendes a las personas somos un país rico y siempre lo fuimos, porque algo me llama a mí la atención. Yo cuando estaba en primaria, yo hacía proyectos, o sea, que habían como unos proyectos que te ponían por Una mes, cartelera, una que cosa. las carteleras y la mariquera, y pasaba como 3 meses hablando de lo mismo, Ujú. del oro negro. Que tú El eres un oro país negro, rico, claro. que lo sacamos. Entonces yo crecí, Dios mío, somos amazing. Claro. Tengo mucha plata. Y después cuando yo llego a la universidad me dicen, pero ¿dónde está esa plata? ¿Dónde Ajá. está? Porque eres rico, pero no eres desarrollado. Eso es lo que la gente se le mete. Marico, si tú no tienes plata, no eres rico. O el Ya Estado está. tiene plata, pero ¿qué están haciendo con eso? Exígelo. Pero cuando... Y eso es una teoría que si consigo el video, porque hay un video en Comiquita que lo explican mucho, Ujú. que también tiene mucho que ver con el libro que yo recomiendo a cada rato, que es The Dictator's Handbook, que es cuando un estado, y por eso la mayoría, no todos, los estados que dependen de recursos naturales, que no tienen que deberle a las personas ni nada, son estados no democráticos. Ujú. Porque tú no dependes de que de la población sea productiva, tú no dependes de que te den impuestos, tú no le tienes que rendir cuentas, tú tienes la plata directa. Claro. Y gobierno es igual Estado. Y la mayoría de los países, cuando tienen ese revenue, ese ingresos que no tienen que trabajarlos prácticamente, se vuelven menos democráticos. No es una ley, pero es eso. Yo agarro la plata, yo la comparto entre mi círculo, yo engaño a la población porque no me importa que sean pobres, yo tengo la plata, pero cuando se acaba ese ingreso, cuando ya los precios bajan, todo el mundo se va al pupú como pasó nosotros en 2017. Al pupú. Ahora, yo te tengo una pregunta. ¿Tú crees que la teoría de las transferencias directas, de que te da te llega la plata directo a un fondo de nacional, donde tú tienes una cuenta de ahorro y tú tuviste esa plata, nunca la tocaste hasta que te retiraste y tienes ahí, no sé, $20,000 o más? Después de haber pagado impuestos y todo lo demás, y lo vas a usar ahorita en tu salud, lo que sea. ¿Tú estás de acuerdo con eso o tú prefieres que el Estado maneje el petróleo? Coño, después que hablé con el invitado para que lo vean, me quedé pensando. Porque yo No tenía es la... tan fácil. No es tan fácil, pero yo tenía esta perspectiva de, obviamente, yo soy una persona que nació en chavismo, soy una persona que, o sea, a pesar de todo, esa es como la estructura y la cultura política que yo tengo, ¿sabes? Como que yo veo y yo, la relación que tengo con la política, decía que no. ¿Por qué? Porque no confío en la élite política y no confío en los que en la estructura del Estado, no confío en nada de eso. Y dije, no sé si quiero que lo sigues manejando todo, porque al final te lo agarráis. Pero tener un fondo es cómo se lo vende a las personas, porque si se lo están vendiendo, igual que se lo están vendiendo estos políticos, que ya te va a dar la plata una vez y no te explican cómo van a llegar ahí y cómo se va a hacer, shady.
pero... Es shady como Carlos Andrés II, Ajá. que dijo que la gente pensó que esto iba a ser igual que con Carlos Y Andrés no I pasó. y no explicó nada Y de no las explicó medidas nada, y y es aquel como- pedo del Caracazo y la peor crisis de los últimos años. Entonces yo creo que se tiene que ser como mucho más específico Con y no ser campañas de populista. información. Campaña de información, coño, esto puede pasar, pero eso ya es... O sea, ya hay Estado de Derecho, ya hay no sé qué, ya hay confianza jurídica. O sea, eso ya a mí, es a los para años. mí eso se basa ya netamente desde un punto de vista ideológico en el otro espectro. O sea, esto es netamente liberal. Ujú. Esto es, si el dinero del subsuelo es tuyo, tú ves qué haces con tu vida. Eso es netamente tu peo. O sea, ya la plata es tuya, no me vas a decir a mí el Estado que yo te tengo que hacer un hospital. Ahí está tu plata para tu seguro médico. Yo Ahí está creo tu plata para tu educación. que- Entonces, eso ahí lo que yo veo que no está mal desde un punto de vista, podemos intentar irnos a la derecha a ver cómo nos va. El problema va a ser si el Estado echa para atrás y dice, bueno, arréglate tú, que yo veo cómo, Es que ese es el cómo vas a hacer punto. esto. Porque, por ejemplo, otra precandidata, María Corina, habló de privatización del sector. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo, por Yo ejemplo. tampoco. Y yo votaría por María Corina. Lo Yo- dije en nuestro Ajá. episodio de... Yo también votaría por María Corina, pero yo no me primarias, pero fuese eso no tan me allá. gusta. Porque también la industria petrolera es muy... O sea, ya es cultura. Ya es cultura. O sea, ya está metido en el imaginario y es una cosa que está difícil quitarse a la persona. Porque pensar que yo no siento que es bueno, que va a ser fácil ni posible vendérselo a la gran mayoría de las personas que dicen, ¿por qué vas a privatizar la industria? El Estado tiene que estar presente para ver en qué vas a hacer con esa plata. Yo no creo que ahorita Venezuela, ni ahorita, ni en un corto, ni nunca, o sea, yo creo que es muy lejos que ese fondo exista, porque yo siento que con una buena contraloría o con personas o con un ministerio y con un Estado y instituciones y todo lo que tiene que ser una democracia, se pueda implementar esa plata que llegue en la infraestructura que no tenemos. O sea, estamos en un país que está en el piso. Pero en infraestructura tenemos. O Sí, sea, pero hay por que ejemplo, en agua. El agua ahorita está Pero llegando arréglala, muy hay que maluca. arreglarla. Claro, pero tú lo que haces es reparar, pero la infraestructura ya existe, las tuberías están hechas, las cloacas están hechas. El Tú lo sistema que haces- eléctrico lo que también tienes está que hacer es- hecho. exacto, el sistema eléctrico Bueno, pero nacional. que se invierta ahí o Exacto. llamar inversores privados. Eso. Pero eso es cuando ya haya democracia y seguridad Ajá. jurídica. Pero en infraestructura, más bien, estamos un poco avanzados. O sea, Sí. las carreteras ya están hechas. Lo que tienes que hacer es, bueno, Mantenimiento. volver a faltar bien. Mantenimiento. Esos huecos que están mal tapados que parece que hubiesen hecho una tumba encima del hueco. Como que enterraron al hueco porque se murió. Pero, ¿Sabes? por Que tú ejemplo- pasas por un asfalto y ves una vaina negra encima. No, aquí le Dice, ponen... aquí yace el hueco. Aquí le pone, por ejemplo, en el cafetal, yo siento que el cafetal es marico porque tienes tantos huecos. Siempre se abre un hueco todo el tiempo. Te ponen Y que ni, si... ni que pasaran se candolas se por aquí. ponen un hueco y le ponen que si una banderita o algo de colores alrededor, pues, para que no paséis por ahí, pero pasan meses si nadie lo arregla. Y es como, ¿qué estás haciendo? Sí, sí. Pero yo creo que sería, o sea, aquí estamos aquí nosotros pensando qué política pública hacemos con el petróleo. Pero yo creo que lo principal es decir a la gente de que deja de pensar que el Estado te tiene que regalar algo. O sea, no sé, a mí no me gusta pensar que el petróleo es mío, siento que Ajá, esa es la cosa. no me gusta. O sea, Yo- me pongo a pensar, cool, dame esa plata, pero... Yo lo digo, o sea, desde el punto de vista de la Constitución, la ley de hidrocarburos, el petróleo es del Estado. Es de todos los venezolanos. O sea, tendría que esperar, o sea, tendría que llegar al punto de hacer otra constitución. Si queremos cambiar ese esquema de que es el Estado. O sea, es todo un peo. Es María todo un Corina, ¿qué peo. estás pensando, mami? No, pero eso lo de ella es la privatización, es otra cosa. Claro, que por pero sí, tiene que hacer otra ley Tenéis que de hacerlo, hidrocarburos. tenéis que hacerlo. Tienes que tener la asamblea, o sea, que es un peo. Ajá. Pero no estoy tan del todo en desacuerdo con que haya un fondo. Yo siento que me lo están vendiendo. Cuando hablé Nacional. con José y cuando vos me dijiste, yo siento que me lo pueden vender. ¿Qué campaña me vas Yo a lo poner? que siento es, ¿por qué no intentarlo? Capaz uno ve 10 años, no funcionó. Todo el mundo se bebió los reales o encontraron la manera de sacarle una vuelta corrupta a la vaina. No funcionó, bueno, vamos otra vez Yo al... siento que se tiene que aplicar cuando haya confianza en el Estado. Pero si el desastre fue tal, con la manera como está hecho el Estado ahorita, si hemos tenido un desastre tan grande en nuestra historia, nunca hubo una crisis de migrantes tan grande por la crisis económica que fue producto de la destrucción de la industria petrolera, que fue producto de un mal manejo por parte del Estado, Y que fue gobierno. producto de la corrupción. Ujú. O sea, entonces uno dice, bueno, quizá no le demos la industria de nuevo a la gente que la destruyó, Coño. o ni siquiera a los otros que prometen no destruirla,
O sea, quien sea que esté en ese cargo se va a corromper. Porque es mucho, ¿verdad? Pero es que ahorita ni Porque no el están poder dando tanta corrompe. plata. Ahorita no están dando tanta plata. ¿Ah? Que yo siento que ahorita no está entrando tanta plata. Mira, Pero si así arreglas la entre industria, 1 millón, es 1 millón. es 1 millón. O sea, ahorita está entrando más de lo que entraba hace un año. Claro. Se están produciendo 700.000 barriles Bueno, pero está al como... año. Hace 2 años no está se producía estable. 1. Sí, pero está estable porque el año pasado también estaba, o sea, estaba como en esa cifra. Yo creo que no ha subido Claro, tanto. porque es que la producción, eso tarda años. Claro. Abrir un pozo. Mira, en finales de 2020, cuando yo entrevisté a Francisco Monaldi, que también les puedo dejar el link aquí para que lo vean, a finales de 2020 no había ni un pozo abierto en Venezuela. Y abrir un pozo cuesta plata y tiempo. Y más plata, porque eso es caro, ¿viste? Ya lo vamos a hablar con el invitado que dijo, bueno, ¿quieres abrir un mejorador? 10.000 millones de dólares. O sea, es un Plata. rialero, esto es una industria demasiado costosa. Y nadie nos quiere dar esa plata. Nadie le Porque no presta plata a este confían, gobierno. porque no no confían. hay una democracia, no hay mecanismos que la gente que preste plata tenga seguridad de que esa plata se la van a devolver. Entonces, al final volvemos al mismo punto. Todos los problemas nacen del problema político. Todos. No hay confianza en el gobierno, no Claro. invierto, no hay buen manejo de todos los recursos ni nada. Nadie te va a confiar. Entonces, hay que sanar la relación población, gobierno y Estado y y toda como que lo financiero y los inversores financieros de afuera, decir, ok, yo puedo invertir en Venezuela porque de ahí algo saco plata. Sí. Entonces, O sea, por eso tenemos mucho que hacer. yo le daría más poder a la ciudadanía de esta manera. Darle los reales a los ciudadanos. Ve qué hacen con ellos. Te lo quisiste rumbear te lo rumbeaste. El problema Coño, tuyo. yo no sé si se los daría para rumbear. Yo les digo, papi, solamente No, lo para puedo rumbear. gastar para esta vaina. De nuevo, hay que hacer un diseño de Yo sí le políticas diría, públicas. yo sí le diría, salud, Y vivienda educación. y educación. Lo demás, yo no sé qué va a O hacer. sea, que vas a votar por Leopoldo. Mira cómo se declara No. voluntad popularista. No, con ninguno. Pero bueno, esa es una buena propuesta, la verdad. A mí me parece salud y educación. Pero es que se lo está dejando como que tienes un fondo para tus necesidades más básicas para que tú puedas desarrollarte en otras cosas. Tipo, yo siento que educación es importante. Porque Sí. quiero pagar la universidad del carajito para que haga Universidad, algo. el colegio, los útiles, transporte Pero para es el que, colegio, todo lo ¿sabes que sea cuál es el necesario. peo? Ojo, esa también es la propuesta de este pana. Lo que pasa es que él la vende como una tarjeta mi negra. Claro, pero ¿sabes cuál es el Y peo? no Yo es una siento- tarjeta de débito, es muy diferente. Es un Ujú. fideicomiso. O sea, es una cuenta de ahorro que no es que tú puedes usar la plata como tú quieras. Es como cuando en una empresa te dan fideicomiso, que tenés la plática ahí pero no la puedes usar. O sea, Ajá. sí, pero no. Pero es que a mí sé que me preocupa a mí la dependencia del Estado. Yo siento que hay algo... Pero no es del Estado. Ah, no. Ojo, vas a depender del Estado si el Estado Es que maneja siempre estás PDVSA. pensando que te va a dar una platica. Y yo siento que ya estamos distorsionados. Ya hay una herida que creó este gobierno, el pasado, no este de Maduro, el pasado, y ahorita no, de te voy a regalar. Te voy a regalar y tú no tienes que hacer Pero no nada. te voy a regalar. Ojo, ¿cómo tú sacas, por ejemplo, de la pobreza a el 80 o 90% del país que está en pobreza? Entonces yo me pregunto, O puede ser coño, una política capaz ese pública dinero en es lo que mediano plazo. necesitan. ¿Ah? Puedes hacer una política pública a mediano plazo. ¿Cómo cuál? Esa, darle la plata y ya cuando haya cierto tanto se quita. Pero entonces después la gente, bueno, yo quiero mi platica del petróleo. Bueno, pero ya será otro problema, pero ya la gente salió de un estado de emergencia humanitaria, por ejemplo. Claro, lo que hablamos con el invitado, esto no es necesariamente... Eso no Así. se puede hacer ahorita, pues. No vale. O sea, yo creo que Venezuela es un paciente que está entubado y nosotros estamos hablando de cuando vaya por una fiesta y se De ponga cuando- ropa. Ajá. O sea, es como, ya va. Cuando esté concursando en De- las Olimpiadas, sí. participando. O sea, es como, compitiendo. no, este es un ejercicio intelectual más que todo, porque esto no va a pasar ahorita. Sí, y es estimular una conversación, no es convencerlos de que piensen lo mismo. Sí, es más pero bien, es cool. coméntenos qué piensan ustedes, ¿les parece? Es cool que hablemos de esto, este fondo es porque de- hay muchos políticos que lo están Proponiendo. poniendo ahorita y no hay bases para que lo digan. Eso es lo que a mí me molesta. Claro. Porque tú estás ofreciendo algo que tú no puedes dar. O sea, primero estás ¿Sabes pensando... cuál será mi propuesta como candidato? ¿Cuál? Mi fondito del barril. Todo Ok. el mundo raspe lo que queda. Y vámonos para el coño. Y nos vamos. Y dejamos el país solo. Claro, agarras el fondito del barril y dices, vámonos. Pero en Oh. fin, volvamos a la censura. Censura. Bueno, nada, eso. De que estoy un poco picada con esas propuestas. Porque son irreales. Son irreales. O sea, Las de los dame algo candidatos de que están verdad. proponiendo, bueno, que yo agarro este coroto y te doy la plata. Están como siendo muy fantasiosos. Es que con un país con 700.000 barriles al día,
Eso es Cuando se llegó a nada. producir 2.5, llegó a 3 millones con Caldera, creo. Y tú dices, de verdad sigues creyendo que... Sí, es lo único que tenemos, está bien. Es lo único que tenemos, esa industria, y que se puede hacer crecer de Yo aquí a creo que es la 5 o 10 única, años. como la única propuesta que pueden decir, porque ¿qué van a vender? Vamos a salir de Maduro, no lo van a decir. Pero es que deberían vender la idea de que hay que trabajar. Ajá, Coño, o el candidato que gane debería decir, hay que trabajar para sacar esta vaina adelante. Vamos a exacto. estimular la industria del cacao, vamos a estimular la industria del turismo, vamos a estimular la industria, no joda, de las alpargatas, lo que sea. Vamos a producir vainas. Vamos a poner el país medio lindo. Sí, la Eso es lo que ingeniería, tiene. tantos ingenieros que hay Las aquí. universidades, arréglalas. Vamos a hacer carro, Pero ¿sabes? no lo dicen Pero y me no, da rabia. todo el peo es el petróleo. Me da rabia y por eso yo los miro y no me gustan, porque son unos locos. No sé quiénes los están asesorando. Yo no sé ni siquiera ya qué agenda siguen, porque ya yo no sé en qué encasillarlos. Pero La that's it. agenda pascualina. Ok, vamos a hablar con nuestro siguiente. Vamos a hablar con nuestro invitado. Vamos a hablar con nuestro invitado. Vamos a dejarles un pedazo acá y el resto lo pueden ver en Patreon. Así que nos vemos. Vamos a agarrar aquí. 1, 2 Los tres. y ¡ya! No lo hicimos al mismo tiempo. No, Otra vez. 1, Uno, dos, 2 y... tres. Ajá. Estamos con nuestro invitado de hoy, José Ramón Morales Arilla. Es economista de la UCAP, es doctor en políticas públicas de la Universidad de Harvard y está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Princeton. Así que tenemos un gran invitado el día de hoy, además que es pana, le decimos mucho de cariño. Vieron lo que ganan por estar viéndonos a nosotros. Esta increíble Por ser entrevista. seguidores de a medias, así que síganos. Eh, Le tenemos varias preguntas a Moncho para hablar sobre este tema del petróleo, de la riqueza de nuestro país. Y la primera, que es como de donde todo empieza, es: ¿Venezuela fue o es un país rico por el petróleo? Hola muchachos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, esa es la pregunta de las 7008, ¿no? Porque yo siento que esa idea termina permeando un poco la forma en la que todos nos relacionamos con el Estado, cómo definimos nuestras expectativas y también cómo nos sentimos con cosas como el tema de la gasolina, que siempre ha sido tan problemática en Venezuela para tomar buenas decisiones allí. O sea, como podemos ver la historia y cómo han cambiado estos números, ¿no? Pero nosotros en 2016 más o menos sacamos como el dato de cuáles eran las exportaciones de petróleo per cápita. Cuando digo per cápita es como por cabeza, ¿no? Por cada venezolano. ¿Cuáles eran los ingresos, ¿no? Y los números nos daban algo así como $800 per cápita. Sabes que eso es que menos de $3 sabes, casi $2 al día por persona. Sabes, nadie sale de abajo con $2 al día por persona, ¿no? Y eso era como, sabes, menos de la cuarta parte de lo que es los ingresos per cápita en Trinidad y Tobago, ¿no? Y no es porque los ingresos de Trinidad y Tobago sean mucho más grandes, es porque son menos cápitas, ¿no? Son menos cabezas. Entonces, claro, el petróleo ya no es lo que era porque no, digamos, el país creció muchísimo. El país creció muchísimo versus lo que era la cantidad de personas, de cantidad de venezolanos que éramos hace 5 décadas o más. Y la producción se mantuvo estable, los precios no siguieron subiendo como venían subiendo digamos, los 60 y 70. Pero nosotros nos quedamos con ese cuento, ¿no? Nos quedamos con el cuento de que somos ricos porque tenemos petróleo. Entonces, ¿sabes? Si somos ricos porque tenemos petróleo, pero yo estoy pelando, es porque alguien se lo está robando, no porque no estamos produciendo, no porque en verdad no somos ricos, ¿no? Entonces, como que esa idea como fundacional de que somos ricos porque tenemos petróleo, ha terminado pervirtiendo toda la política venezolana. Por ejemplo, como todo este tabú que ha habido toda la vida de que tocar la gasolina, ¿sabes? Es caca y eso no se toca porque si no, el caracazo. ¿Sabes? Un poco la lógica subyacente de eso es, bueno, pero es que ¿por qué me vas a cobrar la gasolina si nosotros tenemos petróleo para echar para el techo? Y es como, claro, pero la plata que no cobra el Estado
porque se regaló la gasolina, es plata que ahora no va para seguridad, salud, educación. ¿Por qué prefieres tú la gasolina barata que educación, salud y tal? Es como este tema de que no, pero es que porque tenemos petróleo, entonces es como que se siente hay como una cosa como muy bucólica, ¿no? Como muy bueno, porque somos ricos porque tenemos petróleo, ¿por qué me vas a cobrar la gasolina? Entonces, claro, para mí eso como que esa es una idea demasiado anclada en las creencias políticas del venezolano y que ha terminado en cierta manera erosionando la posibilidad de tener conversaciones políticas sobre temas colectivos que el país necesita con urgencia, ¿no? Y ahora que se aumentó la gasolina y el Estado está percibiendo mucho más dinero por, por llenar el tanque de gasolina, o sea, es 0,50 el litro, que es mucho más de lo que era antes, que eran migajas, no, eran céntimos de bolívar, no, no era nada, tradicionalmente nunca fue nada. ¿Cómo ha ido cambiando esto, nuestra cultura, crees tú, con el petróleo? ¿Y cómo crees que también cambia nuestra relación con el Estado? ¿Tú crees que esto hace que la gente le exija más a PDVSA o sencillamente la gente ya se... Es, esa es una buena pregunta. Por un lado, sí es verdad que ha subido los precios de la gasolina, siguen no siendo como el estándar internacional, por lo menos en el neto, cuando consideras todos los usos, ¿no? Pero yo sí que, claro, sí tiende a haber esta presunción de que en la medida en la que tú cobras, ¿sabes? Como dirían los gringos, ¿no? Como que si me vas a cobrar, tienes que representarme, ¿no? Entonces, ¿en qué vas a usar esos recursos? Y en teoría hay esta presunción de que debería mejorar por lo menos la demanda de buena gobernanza en el manejo de los recursos públicos, ¿no? Pero es una pregunta que queda abierta, porque aunque aumente la demanda de mejor gobernanza, ¿hasta qué punto puede la gente forzar en un esquema de ausencia de garantías democráticas? ¿En qué sentido puede esa molestia que genera el mal uso de los recursos generar algún cambio, alguna presión para que las cosas mejoren? ¿Sabes? Si tampoco la supervivencia política de quien gobierna depende de la voluntad popular, ¿no? Es como que hay una combinación entre el tema del esquema de finanzas públicas con el esquema político, ¿no? Porque al final, digamos, los impuestos hay dos formas de verlo, ¿no? Puede ser como que recaudar recursos para la inversión en bienes públicos o puede ser simplemente también una manera de extraerle recursos a la sociedad para repartir entre la coalición dominante, ¿no? Depende de, digamos, si es un Estado que se entiende desarrollista y para el bien público o es como un mecanismo de extracción de la élite gobernante, ¿no? Ok, entonces podríamos resumir la primera pregunta en que no somos ricos, no lo Por el fuimos. micrófono, por el micrófono. La segunda Yo es, diría que lo fuimos más porque antes teníamos mucho más petróleo para el tamaño que pero tenía sí el país, fuimos ¿no? ricos porque algo que yo tengo en la cabeza es, Lo que había era plata. puedes tener dinero, pero eso no significa que tu país es rico porque no lo estás utilizando para desarrollo. O sea, tú no estás invirtiendo en infraestructura, no estás haciendo políticas públicas, lo que estás haciendo es ser un estado paternalista que redistribuye en cosas La sociales. riqueza, exacto. Válido, pero tampoco diría que en la historia venezolana no hay episodios donde los recursos sí se utilizaron para el desarrollo de una infraestructura de bienes públicos, tanto educativa, salud, transporte. O sea, yo creo que la historia venezolana, digamos, con sus bemoles, ¿no? No vamos a decir que, o sea, Venezuela antes era un país normal con problemas, pero tenía, digamos, con recursos y que de cierta forma sí, digamos, todo este tema de que Venezuela era el país más rico de América Latina, eso se notaba cuando tú ibas al país y veías, ¿sabes? A Venezuela en los 70, 80 versus lo que tú veías en términos de infraestructura en países vecinos, ¿no? Entonces, claro, yo diría que antes puede que hayamos sido más, pero creo que el punto fundamental que tú estás tratando de hacer, con el que yo estoy supremamente de acuerdo, es como que siempre se entendía como este tema de que, bueno, como que de ahí tenemos una renta que va entrando
¿A qué vamos a ponernos a inventar, ¿sabes? Inventar el agua tibia, ¿no? Porque no vamos a poner a innovar, porque vamos a tratar de exportar otras cosas. ¿Qué es eso para qué diversificarnos? ¿Para qué tal? Y claro, y al final lo que terminó pasando es que terminamos teniendo una conversación como distributiva de los ingresos y no de cómo hacemos que el país se vuelva sosteniblemente próspero, ¿no? La discusión de luego, cómo se utilizaban los recursos, no era para invertir en bienes públicos, ahorrarlo para periodos de vacas flacas, no, todo era pelearnos entre nosotros para que nos cayera la platica a la cosa que le interesa a uno, ¿no? Eso era como una dinámica como muy distributiva, muy extractivista, ¿no? Como que el petróleo generó una dinámica política en el país muy de cómo hago para que eso me caiga a mí, y no para tener una conversación cooperativa entre todos sobre en qué invertimos esto que es de todos, ¿no? Entonces era más como cómo repartimos esto en bienes privados, cómo repartimos esto, se movió hacia cómo repartimos esto en bienes privados que me beneficien a mí, de un momento donde era más cómo esto se utilizaba en bienes públicos que nos beneficien a todos. Tú hiciste un paper junto a Francisco Monaldi y a Pedro Luis Rodríguez Sosa. Yo con los dos he conversado justamente hace tiempo ya en otro podcast y ellos hablaban de la relación, sobre todo Pedro Luis, por su tesis que hizo con su papá, de cambiar la relación del petróleo y del ciudadano y el Estado a través del petróleo y hacer como transferencias directas. Es decir, que el dinero que ingrese del petróleo vaya directo a un fondo donde los venezolanos tengan cuentas de ahorro y ellos puedan retirar mensualmente su plata, que puedan ser, no sé, 30, 40 dólares al mes, con el precio como está ahorita, y con la producción, o puede llegar en su mejor momento, si se producen 2.5 millones de barriles al día, podría llegar, dice uno de los candidatos en estos días, Antonio Carri, que propuso como esta idea de la Pero eso está transferencia en el directa. paper. No lo dijo, no, eso no está en el paper. Ah. Antonio Carri hace como que utiliza parte de esta idea y él propone que pueden llegar hasta $5,000 al año por venezolano. ¿Cómo funciona esta transferencia directa? Porque la gente puede pensar que eso es más populismo. Is that possible? Eso es posible. Tú que lo tienes mucho más claro, ¿cómo nos puedes explicar esto que parece muy, muy complejo? No, yo creo que el punto de la propuesta de Pedro Luis y el señor Luis Pedro tiene como el propósito de revertir la relación de dependencia entre el Estado y el ciudadano. O sea, un poco la lógica del argumento que ellos defienden es como decir, mira, en Venezuela no es que no funcionan, las finanzas públicas no funcionan como las de un país normal. En un país normal, el Estado, si quiere invertir en bienes públicos, tiene que cobrarse unos ingresos del sector privado, tiene que cobrar impuestos. Y esos impuestos, entonces, después de que yo se los cobro a la gente, yo los invierto en educación, salud, bienes públicos, ¿no? Entonces, claro, el punto de ellos es que en el grueso, en verdad, Venezuela no funciona tan así, porque en Venezuela el grueso de los ingresos públicos le llegan directamente al Estado por la vía del negocio petrolero, digamos que son ingresos fiscales que le llegan al Estado sin haber pasado por los venezolanos primero. Y entonces, más bien, en vez del Estado depender de los ciudadanos, son los ciudadanos que dependen del Estado porque ahora todos nos ponemos a pelearnos para que por favor me mandes la platica a mí y no a él. Entonces te estoy pidiendo un bien privado, no un bien público, ¿no? Y entonces nos ponemos a pelear entre nosotros para que por favor seas tú el beneficiario de la transferencia. Y entonces, claro, si bien esto no es que es totalmente, el rentismo no es que es ausente en países que tienen esquemas financieros de finanzas públicas donde el Estado se financia de la gente, ciertamente son mucho más fuertes en lugares donde la gente no se siente como que la plata que tiene el Estado es porque me la quitó a mí para empezar, ¿no? Entonces ellos el corazón del argumento es tratar de recrear un poco la dinámica política de un país más normal en ese sentido, porque si la plata que se genera del petróleo va directamente a esta cuenta, que es de la gente misma, que es de la gente misma,
Y hay distintos esquemas de diseño. A lo mejor tú puedes decir, bueno, la gente puede sacar la plata, pero cuando se retira, o la gente puede sacar un poquito ahora, pero solamente la puedes gastar en bienes de capital y no en consumo inmediato. O sea, hay como distintos aspectos del diseño que pueden ir cambiando. Pero el punto es que quien definitivamente no se la va a poder gastar es el Estado. Y que si el Estado va a querer agarrar alguna parte de esos recursos, es porque va a tener que encima de todo montar un impuesto a esos ingresos y la gente va a sentir que esos ingresos, digamos que mi cuentica va a estar más chiquita de lo que habría sido si ese impuesto no me lo hubieran cobrado. Y entonces si ese impuesto no me lo hubieran cobrado, entonces claro, es como que en ese esquema tratar de darle transparencia a los orígenes de los recursos públicos, que tú entiendas que tú eres, sabes que si en verdad tú eres dueño del petróleo, a ti es el que te están cobrando la manera en la que se financia el Estado, y entonces que eso implícitamente genere una motivación en la gente para mejor gobernanza de los recursos públicos. O sea, si vas a cobrarme esta tasa de impuestos es porque te lo vas a gastar en estas cosas y te lo vas a gastar bien. Y si no te lo vas a gastar en estas cosas y no te lo vas a gastar bien, entonces bájame la tasa de impuestos. Entonces, el propósito subyacente de todo el ejercicio es eso, ¿no? Es como motivar una conversación distinta sobre la gobernanza de las finanzas públicas del país. Esa es una idea que tiene un principio teórico que tiene que ver mucho con uno podría decir como economía de comportamiento, ¿no? Este tema de que si tú sientes que te quitaron algo, entonces eso tiene como un efecto de activo, ¿no? Como que si a mí me quitas algo, yo me siento peor que si, ¿cómo es? Si yo tengo algo que es mío, yo pienso que vale más que si no es algo que no siento como mío, ¿no? Entonces, tiene esa lógica como de economía del comportamiento, ¿no? Entonces, si yo siento que la plata que tiene el Estado, con la que el Estado está, qué sé yo, si a mí me indigna más la corrupción porque siento que lo están haciendo con mi plata, entonces vamos a tener va a ser mucho menos sensato para el gobernante de turno ser corrupto porque te genera demasiada oposición. La pregunta es, claro, que eso es una idea teórica, eso es así en el mundo real. Yo creo que falta evidencia empírica para sustanciar ese argumento, pero para que haya evidencia empírica alguien tiene que probarlo. Pero por otro lado, yo creo que parte del mecanismo subyacente de cómo eso debería funcionar es porque tienes una democracia. Me explico, es porque tienes una democracia y lo que la gente siente con respecto a ti y cómo estás manejando los reales importa para la toma del poder. Y si eso no está ahí, la verdad es que no lo veo tan claro. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque podemos hacer Como que al final, no, tomen nota que ese paper lo escribimos en 2011. Es lo que Claro. quiero decir. Ese es un paper que escribimos en 2011 y lo publicaron en 2012. Era otro país en términos de producción petrolera, en términos de precios petroleros, en términos de la esperanza democrática que podría haber o no haber. ¿Sabes? Son 10 años que han pasado y no son cualquier 10 años. O sea, te iba a Claro. preguntar eso porque es como la relación entre ese estado que le llega el dinero directo y no depende y no le tiene que rendir cuentas tampoco a la población, con otros estados que tienen la misma, como los mismos ingresos, pero no están en esa misma situación. O sea, y podemos hacer un medio ejercicio de política comparada que a todo el mundo le encanta hacer, que es, ay, pero yo quiero ser como Noruega. Ese es el Entonces, fondo de Noruega, es lo que te voy a ay, yo preguntar. O que sea, quiero ser como Noruega y te meten también ahí la enfermedad holandesa. Entonces, ¿qué puedes, como, cuál es tu take about it? ¿Cuál es tu take al respecto? Porque es como que todo el Mi mundo lo habla. take es que, ¿sabes? ¿Cómo es que dicen que si mi abuela tuviera patinete? O sea, es como sí, sería maravilloso, ¿sabes? Sería maravilloso poder intentar este tipo de cosas en un contexto donde uno pudiera, ¿sabes? En una ágora pública tener una conversación, una discusión y decir, mira, vamos a intentar esto con los recursos que son de todos y tal, no sé cuánto, ¿sabes? Yo creo que es como que chévere tener estas conversaciones. Me encantaría tener este tipo de conversaciones con chamos de pregrado para, ¿sabes? Pensar cómo pueden ser las cosas y quizás en algún momento nos encontraremos dentro de varios años, ¿sabes? Donde podamos tener esta y diremos como que, bueno, ¿te acuerdas de esas conversaciones que tuvimos en aquel momento? Pero es como que me parece como que ahorita siento que es como un debate a destiempo, ¿no? Porque digamos, el mecanismo a través del cual esto se supone que operaría para el bien del manejo de los recursos públicos
No, no está. No existe. O sea que la idea de estos políticos que han propuesto estas cosas podría pasar si tuviésemos en contexto democrático. Eso es prácticamente como tu take. A ver, ese es un súper buen punto que acabas de hacer, porque es que lo están planteando ahorita, ¿no? Entonces es como, Claro, porque no es solamente Carrie. en el fondo, a mí me molesta mucho cuando alguien plantea esto sin decir, o sea, es como y te van a decir, y te va a caer tanto dinero al año a ti, ¿sabes? Y es que yo siento que es un poco, si nosotros hacemos en ese paper, nosotros hacemos algunos comentarios sobre Mi Negra, porque ya cuando lo escribimos nosotros, ya la experiencia de la propuesta de Mi Negra se había presentado. Pero un poco esos comentarios tienen, pues claro, lo de Mi Negra fue en 2006 y el paper lo escribimos en 2011, ¿no? Eh, el, el, estos esquemas, cuando te dicen, mira, es que vamos a hacer esto para que te caiga directo, nosotros, se sale el estado de esto y a ti te va a caer tanto, como que presume que tú no le vas a cobrar impuestos a ellos después, o presume que tú no tienes que eso no tiene que pasar por un esquema de impuestos y entonces a ti lo que te va a caer es después de impuestos y no es eso si te cae después de impuestos. O sea, es es como una matemática ahí muy de regla de tres y calculadora de bolsillo muy chimba, ¿sabes? Y no es como sería la cosa si lo hicieses en serio. Si Porque fuese una si lo política hicieses en pública. serio, si lo hicieses en serio, no puedes dejar al Estado sin plata. O sea, y el Estado ya está en una situación súper deficitaria en general. Entonces, me explico, es como que qué es lo que vas a repartir? El déficit. O entonces, ¿qué hacemos? Reducimos el tamaño del Estado. Bueno, pero si eso es lo que estás diciendo, dilo completo, ¿no? O sea, si tú vas a presentar una política que tiene implicaciones sobre qué es lo que se va a poder financiar o no se va a poder financiar, tienes que echar el cuento completo. Pero entonces, como que cuando tú dices, no, es que vamos a tener plata para hacer esto y aquello y lo otro, con real y medio, eso no es serio. Entonces, decir que vas a repartir la plata, si no estás echando el cuento de cómo se va a financiar el Estado y qué cosas del Estado son las que se van a financiar y tal, es como no sé, a mí todo esto me parece como tan... Y de paso, si empezamos a hablar del hecho de que, pero ¿tú qué crees? ¿Que vas a ganar una elección? Ya se pone más Es fea la verdad. conversación, ¿no? Claro, Pero bueno, pero es que pero más allá de eso, lo que siento es que es como el extremo del populismo, decir que es que encima vas a repartir unos reales que Que no no, hay. de dónde, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? sí, es que es puro engaño, es pura retórica, Es puro es populismo, pura exacto. demagogia. Porque es que ellos asumen que si ellos ganan la presidencia, automáticamente se desmontaría la dictadura y comenzaría a haber una democracia. Y eso no es tan así. O sea, ¿cómo tú pones en práctica una política pública en una transición? Y un estado casi que fallido, o sea, ok, pero ya we have the context. O Ok, sea, tenemos el contexto. sí. Mencionaste la enfermedad holandesa y quizá la gente pueda pensar en otro tipo de enfermedades. Tú nos puedes explicar, palabras más, palabras menos, como nos explicaste la teoría del comportamiento que me pareció Amazing. súper clara, Ajá. ¿qué es la enfermedad holandesa? Un poco está el tema de la enfermedad. ¿Por qué le dicen la enfermedad holandesa? No es como raro. Sí, Pero el tema viene porque eso empieza a pasar, como que la primera vez que se detectó esto tuvo que ver en Holanda con el sector de los tulipanes. Y era o sea, era el tema de que cuando tú generas muchos ingresos por un sector de la economía y eso aprecia el tipo de cambio local, eso encarece tus otros productos para los mercados internacionales. Porque digamos, si se aprecia tu moneda, si se aprecia tu moneda, y el precio de lo que tú estás vendiendo es el mismo precio en tu moneda, la persona que te lo está comprando desde otro país tiene que poner más de su moneda para comprar el bien ahora. Lo que significa que se aprecia, es como que se devalúa la moneda de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que como se encarecen tus otros productos para los mercados internacionales, entonces dejas de competir.
y como dejas de competir, se empiezan a contraer tus exportaciones de esas otras cosas, ¿no? Entonces, eso se habla mucho cuando se habla de sectores extractivos de la economía. Porque, ¿qué es lo que pasa? De repente descubres petróleo y empiezas a vender bastante petróleo. ¿Qué significa eso? Que hay muchos dólares entrando a tu economía para los bolívares que tienes originales o la moneda del país que fuere. Y eso hace que se empiece a apreciar la moneda, ¿no? Que tu moneda, el bolívar en su momento, empezaba a valer por bolívar más dólares, ¿no? ¿Qué hace eso? Que entonces el que vendía café desde Venezuela ahora no va a poder competir con el café colombiano porque el café venezolano se está encareciendo versus el café colombiano, porque está entrando todos estos dólares del sector petrolero. Entonces, lo bien que te va en el sector petrolero afecta tu competitividad, empeora tu competitividad en los otros sectores. Y si eso se mantiene por mucho tiempo, terminas como en esta situación de monoproducción, donde tú perdiste tus capacidades productivas en este berenjenal de otras cosas y solamente estás produciendo esto, que es lo que mantiene el tipo de cambio alto y previene que seas competitivo en las otras cosas. O sea, a eso es a lo que la gente se refiere cuando habla de enfermedad holandesa, y es como este tema de que los países petroleros tienden a ser menos diversificados, tienden a ser, o sea, como que si tú tienden a exportar menos de otras cosas, aunque si un sector no afectase al otro, no debería haber razón para la que tú exportes menos café desde Venezuela que desde Colombia cuando Colombia no exportaba petróleo aún, ¿no? Eh, 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 entonces, claro, a eso es lo que la gente se refiere cuando habla de la enfermedad holandesa. Yo no estoy seguro de que yo creo que nosotros sufrimos en su momento de la enfermedad holandesa, ¿no? O Ahorita no sea, tenemos ¿qué petróleo. significa, qué Ahorita significa sufrimos la el... enfermedad chavista. Ahorita sufrimos de otra enfermedad. Pero es como que yo siento que cuando en Venezuela se hablaba del está barato, dame dos, Ujú, ¿sabes? Ese tema de que uno iba al Miami es nuestro y la cosa. ujú. eh, eh, Eso era enfermedad holandesa. Eso es que el dólar está tan apreciado que tú con los bolívares que tienes te vas a Miami por el fin de semana, ¿sabes? Y entonces, claro, para una moneda que está tan fuerte por el poder adquisitivo del que gana en esa moneda es tan alto versus el poder adquisitivo de otros países, ese es un país que le va a costar competir en mercados internacionales en otros productos distintos al petróleo, que es el que tiene el tipo de cambio tan apreciado. ¿Me explico? Entonces en Venezuela, en ese momento ya no competíamos, ya importábamos todo. Es mucho más barato importar, si tu moneda se aprecia, es mucho más barato importarlo todo que producirlo tú mismo. ¿Me explico? Porque para el trabajador colombiano, para el café, ¿sabes? Si el trabajador colombiano no tienes que pagarle en bolívares, ¿no? El café que produce el trabajador colombiano cuando la moneda venezolana no está, cuando ellos no sufren de la enfermedad holandesa, es mucho más barato que el trabajador venezolano cuando Venezuela sufre de la enfermedad holandesa. Entonces te cuesta competir en todas las otras cosas que no son petróleo. Pero esa es yo creo que podemos hablar del tema de enfermedad holandesa en Venezuela, de por qué, ¿sabes? Esta conversación histórica de la diversificación y por qué Venezuela no se diversificó, ¿sabes? Pero esa es una conversación vieja. La de Yo creo que sembrar lo el de ahorita petróleo. no es, o sea, tiene que ver mucho menos con eso, tiene que ver con temas de la apropiabilidad de las inversiones y nadie quiere invertir si no es para montar un bodegón porque al bodegón le sacas los reales a la semana, ¿sabes? Si no te lo expropian en la semana. Entonces es un tema más de apropiabilidad de inversiones grandes a largo plazo de infraestructura, ¿sabes? Si tú quieres construir un mejorador en el sector petrolero, tienes que meterle 10.000 millones de dólares de un día para otro. ¿Quieres asumir ese riesgo en el caso venezolano? O sea, si quieres construir una empresa manufacturera súper grande para que, ¿sabes? Que pueda generar como niveles de productividad y competitividad desde Venezuela para ese producto que puedas competirle a otros países, ¿sabes? Esas son inversiones grandes que tienes que hacer de entrada y que tienen sentido ¿sabes? Si estás planificando muy a largo plazo. ¿Se planifica a largo plazo para invertir en Venezuela? No lo veo claro, no lo veo claro en las condiciones actuales, ¿no? Entonces, es un poco, o sea, yo siento que a veces cuando hablamos de la enfermedad holandesa, yo creo que eso es pertinente para hablar de la historia económica venezolana y quizás hasta la historia económica contemporánea, como el siglo XX y tal, pero
pero no sé si es como el criterio que tenemos que tener en mente para hablar del tema de por qué en Venezuela no se exportan otras cosas distintas al petróleo desde Venezuela hoy día, ¿no? Listo. Ujú. Es que Sí, si le para que, sigo preguntando, me sí, voy. porque Me para que te dé voy. tiempo de salir. Me voy. Yo tengo 15 minuticos más si quieren, no se Ah, preocupen. bueno, una última pregunta. Es que, o sea, dijiste eso, pero yo estoy como yendo a los lugares comunes de todo el mundo cuando habla del petróleo. Y mencionaste eso y después viene lo de sembrar el petróleo. Estás diciendo, ya me explicaste toda la enfermedad holandesa, entre comillas, de que ya obviamente no lo vivimos. Venezuela es un estado que no tiene democracia, no hay seguridad jurídica, nadie quiere invertir, pero en algún momento la gente dice, cuando te entraba tanta plata, ¿por qué no prestaste atención a otras industrias, sabiendo que el petróleo no va a quedarse en precios altos toda la vida? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el cacao? Que podríamos ser una... Sí, porque aquí lugares exportar comunes, de más. cacao, porque la Venezuela no invirtió en la industria del cacao sabiendo que, no sé, Camarones, que es una industria grande que está creciendo ahorita, están creciendo las exportaciones, porque eso no o sea, nos pasó lo de la enfermedad holandesa, sencillamente pasó también lo del rentismo con las élites venezolanas. pasó chavismo. Sí, también, pero antes de eso el rentismo de las élites también, ¿no? Era mucho más fácil obtener el dinero del Estado, ¿no? La verdad es que esa es una conversación, o sea, y no es que hay una respuesta así súper establecida, ¿no? Pero es una conversación bien importante como, o sea, a mí estas conversaciones más de historia económica y de la economía política, de cómo llegamos hasta aquí, me parece como que bien importante. Eh, yo siento como que allí el tema de o sea, este tema, yo creo que ustedes lo identifican bien porque cuando la gente piensa como en sembrar el petróleo, sí está como este tema de, bueno, vamos a utilizar los recursos petroleros para volvernos competitivos en otras cosas, ¿no? Y yo creo que claro, ahí está el tema de hasta qué punto la política industrial que tú puedes financiar quizás de una forma más agresiva con este tipo de recursos, no va a ser capturada por agentes que tal cual están buscando extraer rentas, ¿no? Porque eso no significa que política industrial no haya servido nunca en ningún sitio. Ya sabes, si ves a los países, a los tigres asiáticos, la historia más común de desarrollo es basada en esfuerzos desarrollistas del Estado en buscar acumular capacidades para volverte, sabes, a la fuerza competitivo en un montón de sectores y ahorita Corea es Corea y Taiwán es Taiwán, ¿no? Eh, y lo peor de todo es que si tú ves como que la historia de cómo se desarrolló inicialmente, ¿sabes? Inglaterra, Francia, Alemania, también Estados Unidos mismos, tiene como que muchos capítulos tempranos de política industrial, que es como que lo que tiende a decirse de ellos es que son como ejemplos, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, que son como ejemplos de donde el desarrollo pasó sin intervención. Y eso la verdad es que no es tan así cuando uno ve la historia con detenimiento. Eh, Dicho eso, estas cosas son eficientes, o sea, como que pueden ser efectivas cuando no son instrumentos de captura de renta. O sea, y yo lo que siento es que cuando la forma en la que se implementó la lógica o ocurrió la lógica de siembra petrolera pensando en otras industrias terminaba siendo como muy extractivo también, ¿no? Como que, bueno, estos préstamos baratos para este sector y luego nadie nunca los pagaba, ¿no? Esto a mí me encantó siempre como la forma en la que lo transmitía Moisés Naím ¿sabes? En las entrevistas que le hizo Mirta Rivero, que si en la rebelión de los náufragos y tal, ¿no? Que también estaba este libro, el de Paper Tigers and Minotaurs, ¿no? Que era como que todo el mundo te decía el esquema de reforma, sí, no, por supuesto, claro que sí, ministro, buenísimo todo, pero al mío no, ¿no? A mi sector no, como claro, es ese tema de hasta qué punto tú vas a poder imponer, tener una capacidad independiente en la búsqueda de esquemas de política industrial, que yo creo que son importantes. Dicho eso, lo que sí se hizo un poco es como que sí invertir en bienes públicos que generen ganancias de bienestar general a la población y de competitividad general al sector económico,
por la vía de bienes públicos, ¿no? Infraestructura de conectividad, carreteras, salubridad, y digamos, en esa parte no todas las historias fueron malas, ¿no? Y yo creo que ahí hay unos capítulos que también tenemos que recordar y pensar entonces es cómo esto, digamos, esta lógica de sembrar el petróleo, yo como que la veo desde el punto de vista que, o sea, que no me parece una historia necesaria. La gente tiende a tenerle rechazo a la idea también ahorita, sobre todo bastantes expertos del sector tienden a tenerle como una reticencia a la reflexión. Y un poco, yo lo que veo es como que esta idea de que el capital natural que el país tiene por la vía del recurso petrolero que vende se convierta en capital de otro estilo y no gasto corriente. A mí eso me parece, eso como que tú podrías decir, bueno, saqué esto, tengo esta plata, ahora la invierto, la siembro en esta otra cosa. Eso puede ser, para mí eso tiene mucho sentido. Es como no gastarte toda la plata tan pronto te entra, porque esa plata no va a durar mucho en el tiempo, ¿sabes? ¿Sabes? Como la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. No te va a durar mucho en el tiempo, entonces tienes que pensar que cualquier cosa que generes con ella ¿sabes? Ahorita ya no nos queda mucho tiempo, pero en su momento hubiera sido bueno ahorrarla y tener un capital adicional, ¿sabes? Crear los fondos que tienen ahorita los saudíes, crear los fondos que tienen ahorita los noruegos. Pero encima es que lo que se gaste de eso, que no sea en gasto corriente, sino que sea en obras de infraestructura y bienes públicos que habiliten la capacidad de todo el mundo de tener bienestar, de disfrutar, ¿sabes? De disfrutar, pero también de crecer, de alcanzar sus potenciales, los que hagan negocios, de ser competitivos en los mercados internacionales, digamos, no todo tiene que ser como y ahora de aquí vamos a sacar el sector, ¿sabes? De las empresas básicas. Bueno, no necesariamente, pueden ser bienes públicos y ya luego que la economía misma detecte cuáles son los sectores en los cuales puede competir después de que ya todo el mundo puede moverse a través del país de forma fácil, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene educación, todo el mundo tiene salud, todo el mundo tiene bienes públicos básicos y de ahí entonces vemos hacia dónde puede avanzar la economía. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Si quieren ver más, únanse a nuestro patreon.com/ Está todo sin censura y cosas que no podemos decir ahorita. Sí, está todo en Patreon. Incluso algunos chismes que dijimos. Ajá. Y síganos en Twitter, en Instagram, en TikTok. En Twitter somos a medias pod. Bueno, aquí están todas las cosas. Todos aquí abajo, van en la descripción. Y pues, muchas gracias por escucharnos y por compartir este episodio. Comenten si les gusta. Comenten. Si no les gusta, comenten. Eso ayuda. El algoritmo nos ayuda hace que pues llegue más gente y este podcast cada vez lo vea. Compártanlo con sus amigos. Pásenlo por WhatsApp. A su mamá, que no sabe lo que está pasando. Pásenlo a tu mamá. Tuiteenlo. Pónganlo en Instagram. Chao. Chao, nos vemos.